Hola, en esta clase vamos a aprender sobre memoria y lenguaje. La memoria se asocia a los aspectos neurológicos de la retención de información. La memoria es un proceso neurocognitivo y como tal no se encuentra en un lugar determinado de la corteza, sino que actúa como un sistema funcional distribuido dentro del cerebro. Distintas partes del cerebro trabajan conjunta y sincrónicamente para cada una aportar su especificidad a lo que en su conjunto denominamos memoria. Existe una gran semejanza entre la memoria y el aprendizaje, aunque ambos términos no se refieren a un mismo concepto, sí están relacionados. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere nueva información. La memoria es la consecuencia y la exigencia del aprendizaje. Es la persistencia del mismo. Por lo que podemos decir entonces que la persistencia será uno de los aspectos más distintivos del aprendizaje, lo cual no se podrá entender si no es a través de un detallado análisis de las propiedades elásticas de las neuronas. La memoria implica cambios persistentes en las relaciones entre las neuronas. A través de modificaciones estructurales o bioquímicas dentro de las neuronas es como se lleva a cabo el intercambio de comunicación entre las neuronas de la misma zona. Existen múltiples formas de memoria. Vamos a comenzar a explicar la psicológica cognitiva clásica, que entiende que un ítem de información pasa al menos por 3 estados o procesos. El primero es el almacenamiento sensorial o memoria sensorial. Esta tiene una capacidad ilimitada y es de escasa duración. Se trata del primer proceso que convierte a un estímulo en una sensación y lo retiene por un corto espacio de tiempo. Existen 2 tipos de memoria sensorial, la memoria icónica y la memoria ecoica. La memoria ecoica es primariamente visual. Se trata de una memoria visual muy breve, de capacidad prácticamente ilimitada y cuyo contenido es una representación muy cruda, muy poco elaborada de su entorno. La memoria ecoica es la memoria sensorial auditiva especializada en registrar las propiedades temporales del estímulo, o sea, la secuenciación particular de un determinado flujo de sonidos. También existe el almacenamiento a corto plazo o memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, también llamada memoria primaria, memoria activa y memoria de trabajo, es un mecanismo de memoria que tiene una persistencia limitada, ya que su duración dura entre los 15 y 30 segundos. Por otra parte, también existe el almacenamiento a largo plazo o memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, memoria inactiva o memoria secundaria, es un almacén de persistencia y capacidad ilimitada, en el que la información almacenada puede permanecer inactiva o latente durante un tiempo indefinido, que solo se recupera en función de las exigencias del medio. La memoria a largo plazo no es un sistema unitario y entre los distintos modelos de este tipo de memoria cabe destacar los de memoria semántica y memoria episódica. La memoria episódica es descrita como un sistema que recibe y almacena información sobre episodios o sucesos fechados temporalmente, mientras que la memoria semántica es la memoria necesaria para el uso del lenguaje. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos de memoria? Existen 3. Son las operaciones de codificación, las operaciones de recuperación y los procesos de olvido. Los procesos de codificación son fundamentales para el almacenamiento de la información de la memoria. La codificación es un conjunto de procesos responsables de la conversión de los estímulos sensoriales en pautas de información significativas y asimilables en los sistemas de memoria. Las operaciones de recuperación son un aspecto fundamental de la memoria una vez que se han dado los procesos de codificación. Toda la información que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida está en la memoria, incluso datos a los que a veces nos resulta difícil acceder. El sistema de reconocimiento contiene un gran número de nodos. Cada nodo corresponde a un concepto y están etiquetados como palabras, de tal forma que el proceso de aprendizaje, cuando aparece una palabra, ésta se accede inmediatamente al nodo relevante, poniendo una etiqueta de frecuencia a ese nodo.
Así es entonces que a través de distintos procesos, repetición, asociaciones, se van formando las vías asociativas entre los nodos. Existen al menos dos procesos fundamentales para que aparezca el olvido. A, que es el desuso, o sea que son procesos de memoria que hacen su propia selección del material que se debe deshacer. Evidentemente se pierde aquel que menos se usa. Y B, las interferencias entre las memorias. Es algo más que del tiempo. Se da cuando una información nueva es reemplazada por otra previamente conocida. Posiblemente es un mecanismo más común de olvido. Ahora, ¿cuál es el papel del hipocampo? El hipocampo en la memoria tiene un papel bastante importante. La afectación unilateral del hipocampo provoca solo alteraciones suaves de la memoria. Una lesión en el hipocampo izquierdo afecta fundamentalmente a la memoria verbal, mientras que una en el hipocampo derecho afecta a la retención y a la reproducción de material no verbal y visual. Se han destacado dos diferentes funciones asociadas al hipocampo. La primera, la conducta espacialmente organizada, y la memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Después de una serie de experimentos, los resultados que se obtuvieron se interpretaron de la siguiente forma. La actividad del hipocampo no depende de las características espaciales del estímulo. Las lesiones en el hipocampo producen déficits semejantes tanto en las tareas espaciales como en las no espaciales. También se descubrió que las lesiones en el hipocampo afectan a la memoria a corto plazo y no a la memoria de referencia. Y también que el hipocampo está selectivamente implicado en aquellas conductas que requieren memoria de trabajo, independientemente del tipo de material que es procesado por la memoria. Los lóbulos frontales también tienen participación en el cerebro y es decisiva para la conservación de las huellas de memoria. Los lóbulos parietales pueden estar implicados en el almacenamiento de la memoria a corto plazo y es posible que el izquierdo esté más asociado a la memoria verbal a corto plazo y el derecho a la memoria a corto plazo no verbal. Por otra parte, la memoria y los estados afectivos están relacionados. Se han realizado diferentes estudios para conocer el papel que juegan los cambios en el estado de ánimo y, en general, los estados afectivos en la memoria. Se han analizado varios pacientes con trastornos afectivos y estos han demostrado cambios en el comportamiento en su memoria. Por otra parte, existe un interesante debate sobre si la memoria declina con la edad. Se ha encontrado que existen déficits en un tipo de memoria asociados a la edad. Se ha demostrado que la memoria secundaria implicada en la confrontación inicial o aislada se ve siempre afectada por la edad, por lo que puede pensarse que la edad puede afectar a la memoria secundaria automática controlada y que requiere esfuerzo. Existen varios métodos para la evaluación de los procesos de la memoria. El primero es el estudio de la fijación directa de las huellas. Se presenta al paciente 3 o 4 imágenes durante 5 a 10 segundos, pasados los cuales se le retirarán y se le pide que dibuje las que recuerde. También está el examen del proceso de retención. En este examen se le presentan varias palabras o cifras no vinculadas entre sí y cuyo número supera la cantidad que puede recordar. Y luego se le pide que recuerde la serie y que repita en cualquier orden. Y por último, existe el examen de la memoria mediatizada. La prueba consiste en dar al sujeto una serie de 12, 15 palabras y láminas adecuadas que sirven de apoyo para memorizar las palabras que se le solicitaron. Además de estas, están las pruebas de la memoria a corto plazo. A. Pruebas de memorización de dígitos. B. Pruebas de memoria visual. Y C. Técnicas distractorias de la memoria a corto plazo. Por otra parte, también están las medidas de memoria a largo plazo. Entre las que más se destacan está A. Procedimientos de evocación libre, la cual consiste en que el sujeto ha de repetir como quiera una tarea que se le ha encomendado. B. Procedimiento de evocación serial, la cual consiste en que el sujeto tiene que repetir un determinado orden de información aprendida. C. Aprendizaje de pares asociados. Se presenta al sujeto estímulos asociados a respuestas de breve duración y después el sujeto debe responder a un estímulo suelto con su pareja asociada. D. Está el procedimiento de recuerdo selectivo. Básicamente consiste en recordar al sujeto una lista de palabras que se han presentado, aquellas que no ha recordado y entonces se le pide que recuerde el máximo de palabras posible. Está E.
Medida de memoria episódica consiste fundamentalmente en pedir al sujeto que nos relate determinados hechos de su vida pasada. Y por último, F, medida de los niveles de procesamiento, la cual consiste en preguntar al sujeto acerca del estímulo que se ha presentado y luego se le pregunta sobre características físicas de este estímulo. Ahora vamos a enfocarnos en el lenguaje. El lenguaje es fundamental en la comunicación y en la formación de la conciencia. El uso del lenguaje sitúa al hombre en una posición que le permite trascender las cosas que suceden a su alrededor, traducirlas a un código espacial general y a la vez particular que le facilita el poder entender lo que sucede, así como manejar, manipular o transformar los acontecimientos. La formación del lenguaje durante el proceso de desarrollo social facilita a los humanos, además de un método de comunicación, un instrumento nuevo para ordenar sus procesos mentales. El hombre dispone no solo del conocimiento sensorial, sino también de un conocimiento racional, por lo que tiene la capacidad de penetrar más profundamente en la esencia de las cosas de lo que le permiten los órganos de los sentidos. Algunas características del lenguaje son: A. El lenguaje hablado es un proceso mental superior y por lo tanto tiene todas las características de tal proceso. B. El lenguaje es el más fácilmente influenciable de los procesos cognitivos. C. El lenguaje puede ser excitatorio o inhibitorio como estímulo. D. El lenguaje tiene 3 dimensiones. Es una forma de comunicación social, es un instrumento para la actividad intelectual y es un método de organización y regulación cognitiva. E. El lenguaje se puede dividir en lenguaje impresivo o decodificador y en lenguaje expresivo o codificador. El lenguaje impresivo es el lenguaje receptivo o a la percepción de los sentidos del lenguaje. Y el lenguaje expresivo o codificador es aquel que incluye la codificación de los sonidos verbales, la pronunciación de las palabras o frases. F. El lenguaje tiene tanto una estructura vertical, paradigmática, como horizontal, sintagmática. Y por último, G. El componente semántico del lenguaje hablado incluye tanto el sentido como el significado. Y por último, el lenguaje es racional en naturaleza. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo el lenguaje afecta a la naturaleza humana? El lenguaje es de especial importancia para el estudio de la naturaleza humana, especialmente por 3 razones. La primera, el lenguaje parece ser una verdadera propiedad de la especie, exclusiva de la especie humana en lo esencial y parte común, la herencia biológica que compartimos. Por segundo, el lenguaje está estrechamente relacionado con el pensamiento, la acción y las relaciones sociales. Y por último, el lenguaje es relativamente accesible al estudio. Las relaciones entre el cerebro y el lenguaje están bien documentadas. Se sabe que en el lenguaje hablado existen 3 aspectos: la función intelectual, uso y articulación de las palabras, y tales funciones pueden desaparecer cuando existe una lesión en los lóbulos anteriores del cerebro, especialmente en el izquierdo. Existen 4 subsistemas que afectan al lenguaje en el lóbulo cerebral frontal dominante, el izquierdo. La primera son las funciones motoras. La primera actividad de comunicación es motora. Segundo, tenemos las funciones cognitivas. Se trata fundamentalmente del uso gramatical, encontrar palabras y la comprensión gramatical de alto nivel. La tercera, activación. Su representación cortical parece ser el área motora suplementaria, con proyecciones difusas a la corteza motora. El daño en ese sistema lleva al mutismo en el peor de los casos o a la reducción del habla en casos menos severos. Y por último, la comunicación. Se trata de una actividad paralingüística, la formulación, la estructura y el control del lenguaje. Además, los hemisferios cerebrales están implicados en los 4 tipos de lenguaje: motor, vocal prosódico, semántico y relacional o sintáctico. Así pues, parece evidente que el hemisferio izquierdo tiene un papel más importante en la función verbal, aunque ha de considerarse que no todas las formas de producción lingüística dependen de esta zona cerebral, sino que el hemisferio derecho también juega un papel destacado. Con todo lo mencionado anteriormente, podemos entender entonces que el lenguaje es un instrumento fundamental para la vida del individuo, ya que cuando por algún motivo se altera, aparecen dificultades en la expresión lingüística, en la comprensión auditiva y en algunas otras alteraciones asociadas. La clasificación de los síndromes afásicos se ha realizado en función de 4 dimensiones lingüísticas: el lenguaje espontáneo, repetición, denominación y comprensión.
En cualquier caso, la mayoría de las clasificaciones puede decirse que se hace desde 3 aproximaciones distintas. La sintomatología es un trastorno del lenguaje que marca todas las modalidades del lenguaje. Sus principales defectos son un vocabulario pobre y retención verbal, el lugar de la lesión y una vida intermedia. ¿Y cómo se evalúa entonces la función verbal? En el examen de las funciones verbales se ha de observar en primer lugar qué alteraciones pueden existir en el lenguaje receptivo. Impresivo, que es la comprensión del lenguaje ajeno y la conservación de su composición sonora, y en el lenguaje motor, el expresivo, pronunciación de sonidos verbales y palabras. Y en el segundo lugar, valorar la complejidad de las alteraciones observadas en los distintos niveles del proceso verbal. La evaluación del lenguaje impresivo o receptivo implica, primero, el examen de la audición fonemática, 2. El examen de la comprensión de palabras y por último el examen de la comprensión de oraciones simples. Y por otro lado, la evaluación del lenguaje expresivo o motor implica, en primer lugar, el examen de la articulación de los sonidos verbales, el examen del lenguaje reflejo, o sea, repetitivo, el examen de la función dominativa del lenguaje y la investigación del lenguaje narrativo. Espero que hayan aprendido bastante en este video sobre la memoria y el lenguaje. Hasta la próxima.